abran sus Biblias en un pasaje bien conocido en Mateo capítulo 16. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y Mateo 16, vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. Y si usted llega a ese lugar en la Escritura y gusta ponerse sobre sus pies para reverenciar al Señor de la palabra. Amén. Qué lindo es el Señor, hermano. Qué lindo y maravilloso es nuestro buen Dios. Amén. ¿Están conmigo? Mateo capítulo 16. Dice la bendita palabra del Señor y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta muy interesante que Jesús le hace a sus discípulos. Les dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? Dice, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, dice Jesús. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, edificaré mi iglesia. El Señor añada su bendición a su palabra, hermanos, en esta mañana. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este bendito tiempo, Señor, que nos permites para venir a tu casa y recrearnos, Señor, en tu presencia, Señor. Padre, tu presencia, Señor, está en todo lugar, Señor, pero este es el lugar donde tú nos has llamado, Señor, a venir, Señor, y poder, Señor, abrir nuestros labios, Señor, a ti, Señor, y poder, Señor, ser expuesto, Señor, a tu palabra, Señor, que es esa instrucción, Señor, viva, Señor, para nuestros corazones, Señor. Esa instrucción, Señor, que nos hace mirar la iglesia, Señor, como tú la miras, Padre bendito, Señor, y te damos muchísimas gracias, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana, Señor, abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que tú pongas tu palabra, Señor, en lo más profundo de nosotros, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Conoces, Señor, nuestro levantar y nuestro acostar, Señor. Conoces, Señor, nuestra necesidad, Señor. Conoces nuestros sueños y conoces nuestros anhelos, Señor. Pero, Padre, hoy a través de tu palabra, Señor, no queremos poner nuestra mirada, Señor, en nosotros, Señor. Queremos poner nuestra mirada, Señor, en la manera como tú miras a tu iglesia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos enseñes, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya, Señor, en esta mañana. Yo solamente soy un vaso, Señor, que tú puedes usar, Señor, pero es tu palabra la que cambia y la que transforma, Señor, los corazones, Señor, de los que escuchamos, Señor. Padre, mientras escuchamos tu palabra, Señor, te damos gracias, Padre, porque allí donde Salvador Guillén, Señor, donde él necesita sanación y salvación, tu mano, Señor, está en ese lugar, Señor. Allí, Señor, donde nuestra hermana Noemí está peleando, Señor, el cáncer, Señor, allí tu mano, tú estás ahí con ellos, Señor. Padre, allí, Señor, donde cada uno de nosotros tenemos una necesidad profunda en el alma y en nuestro cuerpo físico, Señor, tú estás trabajando, Señor, en ellos, Señor. Y te damos muchísimas gracias, Padre, porque somos, Señor, parte de tu iglesia, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú ministres nuestras vidas, Señor, de la manera como tú quieres hacerlo, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano, en esta mañana. Queremos darle la bienvenida a Julieta Dorán. El Señor bendiga ricamente su vida. Sea bienvenida a la casa del Señor, amén. También, bueno, estamos orando por las sobrinas de mi hermana Elizabeth Portugués, por la pérdida de su papá. Este sábado vamos a tener, el funeral, así que estamos orando que Dios haga la obra, ¿verdad? Somos parte de su iglesia. Y en esta mañana, hermano, yo quiero hablar de esa frase donde
donde Jesús, hermano, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y quiero usar esa frase, hermano, esa frase cortita, pero muy poderosa, donde Jesús, hermano, dice, edificaré mi iglesia. Edificaré la iglesia. Cuando nosotros, hermano, sabemos y recibimos la revelación, porque es una revelación del cielo, porque estamos hablando de una palabra que es espiritual. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Estamos hablando, hermano, de una palabra espiritual que no tiene que ver con nada, hermano, con la vida física del hombre. La palabra, hermano, cuando nosotros venimos, la fe es una cuestión espiritual que solamente puede venir del cielo al corazón y a la mente de cada uno de los que escuchamos la palabra. Es por eso que la palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra divina que debe de entrar divinamente, espiritualmente al centro de nosotros. Y es cuando Dios hace el cambio radical en nuestras vidas. Amén. Y el Señor, hermano, dice, Jesús dice, edificaré mi iglesia. Y también, hermano, cuando nosotros entendemos que es Jesús el que edifica la iglesia, que no somos nosotros. Yo no sé si usted lo llega a entender, hermano, pero cuando yo, hermano, estaba estudiando este pasaje y cuando Jesús dice, Francisco, yo soy el que edifico la iglesia, eso me quita grande peso a mí. Porque yo no soy el que edifico la iglesia. Es Jesús el que edifica su iglesia. Él es el que tiene cuidado de la iglesia. Él es el que tiene el poder para poder tener cuidado de una manera llena de amor sobre su vida. Nosotros solamente somos servidores, pero Jesús, hermano, es el que edifica la iglesia del Señor. Y eso es maravilloso. Eso nos quita a nosotros como pastores o como líderes en la iglesia, nos quita el peso, hermano, nos quita el estrés, porque Dios es el que hace edifica su iglesia. Amén. Y eso también le debe de dar seguridad y tranquilidad a usted, sabiendo, hermano, que usted es parte de una iglesia donde Jesús está edificando su vida, porque usted es parte de esta iglesia. Y esto es maravilloso, hermano. La palabra del Señor, hermano, la palabra del Señor realmente es maravillosa y es poderosa. Dice que es como ese cuchillo, ese cuchillo que traspasa el alma, hermano, que corta, hermano, el interior del hombre, hermano. Es algo maravilloso. Y en esta mañana, hermano, yo quisiera hablar de tres cosas. Muy importante que el Señor me hizo sentir esto, hablar del pasado de la iglesia, de 3 puntos principales que tienen que ver con el pasado de la iglesia que Jesús edificó, de hablar el presente de la iglesia y hablar del futuro de la iglesia. Porque usted y yo, hermano, venimos de un pasado, amén. Estamos viviendo un presente, pero también tenemos un futuro maravilloso. Tenemos un futuro maravilloso. El propósito, hermano, es que la iglesia, hermano, despierte, traiga ese despertar, hermano, esa motivación a recordar nuestras raíces. Que Dios, hermano, no vino a traer la iglesia en un vacío, sino que fue un plan de Dios establecido desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y también asumir la responsabilidad que usted y yo tenemos actualmente en la iglesia, ¿verdad? Jesús edifica la iglesia, pero el pueblo tiene una responsabilidad. También, hermano, mirar con esperanza hacia el futuro. En medio de todo el caos, hermano, en medio de todas las malas noticias que tenemos alrededor, hay esperanza para todos aquellos que están bajo la cobertura de la iglesia del Señor. Amén. Eso es maravilloso, hermano. Yo no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo no tengo idea de qué es lo que va a suceder, cómo van a suceder las cosas. Pero lo que yo sí puedo saber es que la iglesia tiene un futuro glorioso, hermano. Y eso se convierte en paz y en tranquilidad para los hijos de Dios. Jesús, hermano, declaró una promesa: edificaré mi iglesia. Mire, el Señor Jesús, hermano, cuando yo no pude, tal vez no tomé el cuidado de mirar por qué el Señor Jesús le hace estas preguntas a sus discípulos. Yo no sé exactamente la razón por qué Jesús lo hace, pero lo que yo sí miro, hermano, que en las preguntas que Jesús le hace a sus discípulos, tiene una enseñanza muy grande para los discípulos en aquel tiempo, pero también tiene una enseñanza grandemente para usted y para mí en este tiempo. Jesús, hermano, nos dio esta promesa: edificaré mi iglesia.
Jesús no estaba haciendo una sugerencia, no estaba haciendo una expresión de un deseo que tal vez pudiera suceder. No, Jesús, hermano, estaba haciendo una declaración de que Él iba a edificar su iglesia. Una declaración viva de que Él está edificando su iglesia. Una iglesia, hermano, que ha sido diseñada para resistir la autoridad del enemigo. Porque dígame si no, hermano, a través de la historia el enemigo ha tratado de destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Podemos mirar hacia la historia, hacia atrás. Podemos mirar, hermano, nuestro presente. El enemigo está tratando constantemente de obstruir el crecimiento de la iglesia de diferentes maneras. De diferentes maneras. Pero el enemigo, hermano, el enemigo no tiene poder, ¿verdad? No tiene poder porque Jesús, hermano, simplemente por el hecho de que Jesús está edificando su iglesia. ¿Quién es Jesús? Jesús, hermano, es el Todopoderoso. Hoy veremos en la iglesia, hermano, de tres perspectivas: su pasado y su presente y su futuro. Jesús, hermano, es el fundador. Tenemos que entender, hermano, que Jesús es el fundador, es el sustentador y es el consumador de su iglesia. La iglesia, hermano, tiene un pasado que necesitamos honrar. Tiene un presente, hermano, que vivimos constantemente y tenemos una responsabilidad, pero también tenemos una gloriosa esperanza hacia el futuro. Y yo quiero comenzar, hermano, con mi primer punto y hablar sobre el pasado de la iglesia de Cristo. El pasado de la iglesia de Cristo. La iglesia, hermano, comenzar con que la iglesia siempre estuvo en el corazón de Dios. Siempre estuvo. Y me viene a la mente, hermano, cuando Dios, hermano, hablando con Abraham, le dijo: en ti, dice, serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor, hermano, no solamente estaba pensando en un pueblo de Israel, sino estaba pensando en el pueblo de Israel como un pueblo que fuera luz a todas las naciones. Y ahí está reflejada la iglesia. La iglesia, hermano, no fue un plan humano. Aunque podemos ver, hermano, en la actualidad que hay hombres que han tenido una mente desarrollada y que a través de esa mente desarrollada han levantado, hermano, algunas religiones, hermano, asentadas en la psicología y en otras cosas. Y son grandes religiones, hermano, que han engañado a tanta gente. Y por si queremos ser más exactos, por ahí en la ciudad de Hollywood, ¿verdad? Entonces, pero la iglesia de Cristo, hermano, no es un plan de un ser humano. Es el plan. La iglesia estaba ya en el corazón de Dios. Y yo quiero, hermano, que vayamos un poquito a entender la razón de la iglesia. Y acompáñenme, por favor, en Efesios capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos en esta mañana, hermano. Así que yo le animo a que esté al pendiente y sobre todo con su Biblia. En Efesios capítulo 3, y vamos a leer solamente del 8 en adelante. ¿Está conmigo? Amén. Dice la palabra del Señor, dice a Pablo, dice a mí, dice, hablando del ministerio de Pablo, dice: a mí, dice, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, dice, esta gracia, fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, dice, riquezas de Cristo. La iglesia, hermano, contiene las inescrutables riquezas de Cristo. Y declarar, dice Pablo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido, dice, desde los siglos, dice, en Dios, que creó, dice, todas las cosas, para que la multiforme, dice, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, dice, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amados hermanos, la iglesia, hermano, la iglesia estaba en la mente de Dios, porque a través de la iglesia, dice la palabra de Dios, dice Pablo, dice, y de aclarar, dice, cuál sea la dispensación de los misterios escondidos de entre los siglos. Dios, hermano, utiliza la iglesia y quiere seguir utilizando la iglesia en este tiempo para revelar, dice, los misterios que están escondidos en el corazón de Dios. Ahora yo quiero, hermano, hacerle una pregunta en esto. ¿Usted entiende, hermano, la importancia del organismo en el cual usted pertenece?
La iglesia, hermano, la iglesia no solamente es un lugar para venir y pasarla bien. La iglesia, hermano, no es un lugar solamente para acallar nuestras conciencias y, ok, vamos a ir a la iglesia para sentirme tranquilo internamente. No, no, hermano. La iglesia, hermano, es una institución que es poderosa y tiene un propósito poderoso en Cristo. La iglesia, hermano, es muy serio en el cual usted y yo estamos perteneciendo. Es algo muy importante. En Jeremías, hermano, ahora quiero llevarlo al Antiguo Testamento. En Jeremías, hermano, hay un versículo hermosísimo, hermano, hermosísimo. Dice la palabra del Señor, dice en Jeremías, déjeme, aquí tengo mis separaciones. En Jeremías capítulo 31 y versículo 31 en adelante, si usted gusta puede anotar estos versículos, creo que es muy importante. Y dice el Señor, dice, he aquí, dice, vienen días, dice Jehová, dice, en los cuales haré, dice, un pacto. Jesús, hermano, Dios, hermano, estaba hablando de un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dios, hermano, tenía un pacto con el pueblo de Israel. Él tenía un pacto, pero ¿qué fue lo que pasó con Israel? Israel no entendió ese pacto. Entonces dice el Señor, dice, no como el pacto que hice con los padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, dice, invalidaron, dice, mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero en este pacto, dice, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, dice, y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Dice Jesús a sus discípulos, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Verdad? Está hablando de la iglesia del Señor. Dice, desde el más pequeño, dice, de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, dice, la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y Jeremías, hermano, Dios estaba hablando de ese nuevo pacto de la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo está edificando. En Isaías, hermano, podemos ver rápidamente un versículo muy conocido también que habla sobre la institución de la iglesia y dice despreciado y desechado, hablando de Jesús. Dice, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Es la institución de la iglesia de Cristo. En Mateo, hermano, 26, en la última cena, Jesús hablando con sus discípulos les dice de la siguiente manera. Dice, y mientras comían, dice, tomó Jesús, dice, el pan y lo partió a sus discípulos y los dio a sus discípulos y dijo, tomad, comer, dice, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Jesús, hermano, con sus discípulos estaba instituyendo la edificación de su iglesia. La iglesia, hermano, que ya estaba pensada desde el pasado. Usted, hermano, la creación de usted no viene de un vacío, viene de un plan perfecto de Dios para su vida y para mi vida. Eso es muy especial. La iglesia, hermano, fue edificada sobre la obra de Cristo. Y eso usted y yo nunca debemos de olvidarlo, que la iglesia de Dios, hermano, fue edificada sobre la obra de Cristo. Cristo, hermano, es el fundamento. Cristo es el fundamento. La cruz y la resurrección, hermano, hicieron posible el surgimiento, el nacimiento de la nueva iglesia del nuevo pacto. Usted y yo estamos bajo el nuevo pacto. Fue fortalecida, hermano, por el poder del Espíritu Santo.
Jesús, hermano, ya no lo tenemos presente, pero tenemos su esencia, tenemos su presencia en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo que está sobre nosotros. Estas son las raíces de la iglesia y nosotros somos parte de una obra que Dios inició desde el pasado. La iglesia, hermano, no comenzó con un nombre, comenzó con Cristo. Eso es importante para nosotros. Ahora quiero ir a mi segundo punto, que hablamos, hermano, del presente de la iglesia. Y el presente de la iglesia, hermano, es muy importante para nosotros porque habla, hermano, yo estaba pensando un poco desde dónde abarca el presente de la iglesia. El presente de la iglesia, hermano, no es lo que nosotros estamos viendo aquí como iglesia. El presente de la iglesia, hermano, principia con Jesús, hermano. Y sigue siendo un presente continuo porque la obra del Señor no ha terminado. Él sigue edificando. Nosotros estamos viviendo ese presente continuo desde que Jesús, hermano, en sus palabras que dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el presente de la iglesia. Y Jesús, hermano, yendo a nuestro pasaje de esta mañana en Mateo. En Mateo capítulo 16. El Señor Jesús, hermano, hace esta pregunta. Como les dije anticipadamente, no sé cuál fue la razón por la cual en otros evangelios dice que Jesús estaba orando y les lanzó la pregunta. No sé cuál fue la intención de Jesús en esto, o podemos pensarle en ello, pero lo que sí, hermano, nos enseña una gran lección para usted y para mí en este día. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mucha gente conocía a Jesús, mucha gente había escuchado de Jesús, mucha gente ya estaba creyendo en Jesús. Pero Jesús lanza esta pregunta y dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En eso todos los discípulos empezaron a traer las ideas a su mente y empezaron a decir, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. Y dice, bueno, otros piensan que tú eres Elías, la reencarnación de Elías. Que tú eres Jeremías, dice, o alguno otros de los profetas. Y Jesús, hermano, como que esos comentarios de la gente de afuera, como que lo dejó a un lado y puso su atención en los discípulos. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? Porque Jesús, hermano, como que de un momento ignora las respuestas de los que están afuera y hace la pregunta a los que están adentro. ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Y esa pregunta es muy importante. Porque esa pregunta, hermano, esa pregunta me confronta a mí primeramente, me confronta a mí y yo necesito responderle quién es para mí Jesús. Ahora déjeme decirle, si yo le pregunto, hermano, ¿qué soy yo para usted? Usted puede decir varias cosas, ¿verdad? Usted puede decir, hermano, usted es muy buena onda, usted esto, lo otro, y yo se lo voy a creer porque usted me lo dice. Pero Jesús, hermano, no escucha las palabras. Déjeme decírselo otra vez. Eso es muy importante para nosotros, hermano, como iglesia. Jesús, hermano, no escucha las palabras. Jesús escucha los hechos. Nuestros hechos, hermano, revelan quién es Jesús. El Señor dijo, si me obedecéis, no me digas que me obedeces, que me amas, que me alabas. No me digas eso. Si me amas, dice, obedece mis mandamientos. Jesús, hermano, no es como nosotros, hermano, no es como nosotros. Jesús, hermano, no escucha nuestras palabras. Podemos decir, Jesús es mi Salvador, Jesús, y le podemos alabar, y le podemos cantar, y le podemos decir tantas cosas maravillosas, amén. Y cuando viene un canto, hermano, inspirado, podemos levantar nuestras manos y, Señor, quiero experimentar tu presencia. Y queremos decir, ¿por qué? Porque nos invade una emoción. Pero déjeme decirle, Dios, hermano, quiere que usted y yo vayamos más allá. Dios quiere preguntarnos, y de repente Dios, hermano, nos está preguntando en esta mañana, ¿quién es Jesús para usted? Jesús, por ejemplo, ¿es su modo de vida?
Jesús, hermano, en este momento usted necesita sanidad y está buscando a Jesús porque usted necesita sanidad en Jesús. O posiblemente está buscando a Jesús porque tiene un dolor en el alma y un lugar del corazón y sabe que Jesús tiene una respuesta y usted está buscando a Jesús porque Él es su libertador. Jesús sabe, hermano, Jesús sabe la necesidad más profunda que hay dentro de usted y de mí. Es más, déjeme decirle una cosa, hermano. Jesús, hermano, conoce la intención de por qué usted busca a Jesús. Jesús, hermano, Él conoce mi intención más profunda y Él sabe por qué yo estoy aquí. Amén. Y Jesús, por eso esta pregunta que Jesús, hermano, le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ese es el mensaje más importante de este pasaje, hermano. ¿Quién dice usted que es Jesús para usted? Y sabe qué, hermano, lo que yo creo es lo que yo vivo. Si lo que yo vivo no tiene que ver con lo que Jesús quiere de mí, entonces yo estoy viviendo otra, aunque yo le diga cosas bonitas al Señor, yo estoy viviendo otra cosa diferente al Señor. Ahora, ¿por qué hablamos de este tema, hermano, en esta mañana? Porque Dios quiere, hermano, Dios quiere, y hay una certeza en el corazón dado por la palabra, que Dios quiere una iglesia que ame a Jesús con todo su corazón. Posiblemente los que estamos aquí todavía no llegamos a ese nivel. Todavía no llegamos a ese nivel. Pero por eso Dios nos abre las puertas y las oportunidades. Porque Dios quiere que usted aprenda a amarlo como Él se merece. Es más, déjeme decirlo un poquito más allá. Esa es la verdadera adoración que Jesús pide de la iglesia. Qué lindo, hermano, cuando cantamos aquí, ¿verdad? ¿Le parece? Déjeme decirle de esta manera. Cuando cantamos aquí, hermano, cantamos para Dios, pero cantamos más para nosotros. Porque le voy a decir por qué. Cantamos más para nosotros porque eso sensibiliza nuestro espíritu para poder entrar a la presencia de Dios. Pero Dios, hermano, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y déjeme llevarlo a un pasaje. Y estaba meditando en esta parte. Lo platicaba con mi esposa y dije, bueno, voy a hablar de esta parte. Vaya conmigo, hermano. Vaya conmigo a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y de esto no lo tenía en mi nota, pero en Juan capítulo 4, Jesús, hermano, se encuentra con una mujer samaritana. ¿Recuerda esa historia? Sí. Y dice Jesús, déjeme. La mujer le pregunta a Jesús, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, o sea, los judíos, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, dice, la mujer quería saber dónde era o cuál era la manera correcta de adorar al Señor, si era un lugar específico o cómo era la verdadera adoración al Señor. Pero le dice la mujer, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Pero Jesús le dijo, mujer, dice, créeme, dice Jesús. Dice, créeme que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén se adoraré al Padre. Vosotros adoraréis, dice, lo que no sabéis, dice Jesús. Le está hablando, hermano, a una persona que no tenía nada que ver con Dios. No, le estaba hablando a una persona religiosa que dentro de su vida religiosa adoraban a Dios, así como nosotros. Pero le dice Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, dice, cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, dice, adoraréis, dice, lo que no sabes. Escúcheme bien esto, hermano. Porque es Dios hablando a nosotros. Dice Jesús, dice, porque nosotros adoraréis lo que no sabes. ¿Y cuáles son las siguientes palabras que dice Jesús? Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, dice.
Es una cuestión muy interna, hermano, una necesidad interna en el alma, un conocimiento que Dios solamente puede poner en el corazón del hombre. Le voy a decir algo, ¿por qué por qué tantas personas en el mundo les hablamos del Señor y les hablamos y no entienden? Porque es una revelación que tiene que llegar del cielo al corazón de cada persona. Y esa revelación, hermano, está abierta para todas las personas. Pero Jesús dice, ustedes adoran, dice, lo que no saben. Lo que no saben. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermano, esto va mucho más allá, hermano, que un tiempo de alabanza en la iglesia. No estoy diciendo que está mal, está bien y es necesaria, hermano, la alabanza es necesaria para la vida de la iglesia. Pero hay una adoración, Dios, hermano, busca una adoración genuina y muy profunda desde el corazón de cada uno de nosotros. Volviendo, hermano, al pasaje, hermano, dice, Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Les dice Jesús, dice, respondió Pedro, dice, tú eres el Cristo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, le respondió Jesús, dice, dichoso eres, Pedro. Dichoso eres, dice, eres Simón, dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, dice, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Pedro, hermano, cuando usted lee esta palabra, este versículo, y yo quiero invitarlo a que usted lo lea, hermano, lo lea en oración y lo lea, hermano, cuidadosamente. Cuando usted lee este pasaje, cuando Pedro le da la respuesta, tú eres el Cristo, es una manera de la que Pedro estaba revelando quién era Jesús y a la misma vez es una exclamación de adoración a Dios. Yo he encontrado, hermano, en este pasaje que la verdadera adoración, cuando dice el Señor que adoraremos al Padre en espíritu y en verdad, es cuando usted y yo reconocemos quién es Jesús para nosotros. Y cada vez que nosotros reconocemos a Jesús en nuestras vidas, no solamente en una alabanza, sino en nuestra manera de vivir, nosotros estamos adorando al Padre. Cuando nosotros estamos, Padre, esta es mi vida, esto es lo que quiero, pero esta es tu voluntad y voy a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque reconozco que tú eres mi Señor. Es un acto de adoración. Es un acto de adoración más profunda, hermano, y más real y más genuina cuando nosotros podemos adorar a Jesús con todo lo que sucede en nuestras vidas. Hace mucho tiempo recuerdo una parte, ni siquiera recuerdo el título del libro, pero el libro hacía una pregunta y decía, cada vez de que tú vayas a hacer cualquier cosa en tu vida, pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si nosotros aprendiéramos en nuestra vida cotidiana a hacer constantemente esa pregunta, es una manera de estar adorando en espíritu y en verdad al Padre. Porque la adoración no sale de la boca, ni siquiera sale de aquí del corazón, sale de lo más profundo del ser de usted y de mí. Cuando nosotros podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, Señor, esto es lo que yo deseo, pero Señor, esto es lo que tú me dices y esto es lo que hago porque yo reconozco y yo sé quién eres tú para mí. Por eso Jesús, hermano, le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y esto era muy importante para los discípulos porque este era el fundamento de la vida para la vida de los discípulos, hermanos. Los discípulos no podían caminar adelante sin saber exactamente quién era Jesús para ellos. Es más, si los discípulos no hubieran descubierto quién era Jesús para ellos, la iglesia del Señor no hubiera funcionado, no hubiera levantado. Jesús necesitaba, hermano, poner el fundamento en el corazón y en la mente de sus discípulos. Es por eso, hermano, que los discípulos vivieron y murieron para Dios. Es por esa razón.
¿Está conmigo, hermano? Ese es el presente de la iglesia, hermano. Saber y meditar quién es Jesús para mí. Ese es el presente de la iglesia. Ese debe de ser, hermano, nuestra función diaria de descubrir constantemente quién es Jesús para mí. Mire, hermano, yo sé que esto de repente no se va a escuchar bien, pero no es posible, hermano, no es posible. Estoy pensando si lo digo o no, pero déjeme decirlo. No es posible, hermano, mire, no es posible. Cuando yo leo en la Escritura de qué es la iglesia, no es posible que la iglesia compita con un evento del Mundial de Fútbol. Yo sé que no está bien dicho. No está bien dicho humanamente. Pero no es posible, hermano. No es posible, hermano. No es posible. Déjeme decirle, no es posible que nuestras cosas, hermano, externas compitan con la edificación de la iglesia de Cristo. No estoy diciendo que esté metido toda la iglesia aquí, no le estoy diciendo eso, Es la manera como nosotros miramos la iglesia. Es como nosotros, hermano, ponemos nuestras prioridades en la iglesia. Y eso no es para usted, empieza, mire, desde aquí hasta allá. ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Qué es Jesús para nosotros? Si tú descubres la esencia de Jesús en tu vida, tus prioridades van a cambiar, mi hermano. Tu manera de pensar va a cambiar. Tu manera de vivir va a cambiar. Mira, déjame decirte, tu manera de tomar decisiones va a cambiar. Porque te vas a dar cuenta que no eres tú, es Cristo que vive en ti. Esa es la edificación de la iglesia de Dios. No podemos poner, hermano, algo más importante que la iglesia de Dios. La iglesia, hermano, no son estas 4 paredes. Mire, qué agradecimiento que nosotros podamos estar en una iglesia como esta, con un edificio como este. Pero esta no es la iglesia. Este solamente es un centro de reunión donde la iglesia se reúne. Sí. La iglesia, hermano, no es un edificio donde nosotros asistimos. Es el cuerpo al cual nosotros pertenecemos. Y cuando nosotros pensamos, hermano, en el cuerpo de Cristo, no es solamente los que estamos nosotros aquí que nos vemos cada 8 días. Hay hermanos, hermano, que están en Corea, hermano, que están, hermano, en otros países donde no tienen la oportunidad de alabar a Dios con instrumentos, donde tienen que cantar y alabar en silencio porque pueden ser descubiertos y pueden ser, hermanos, sacrificados por su creencia en la iglesia que Dios levantó. Hermano, nosotros estamos aquí, pero en Venezuela, hermano, y es triste ver tanto video, hermano, como personas, hermano, están saliendo de entre los escombros con brazos quebrados, hermano, gimiendo, hermano, de dolor, hermano, y posiblemente mucha iglesia que pertenece al Señor está en ese sufrimiento y nosotros estamos aquí en una situación cómoda. No podemos ser, hermano, ignorantes a la iglesia de Cristo. Porque no solamente somos nosotros. La iglesia, hermano, no es un edificio donde asistimos, es un cuerpo al cual nosotros pertenecemos. Somos piedras vivas, hermano, para ser edificados como casas espirituales. Dice el apóstol Pedro, hermano, en Primera de Pedro. Dice, somos piedras vivas para ser edificados como casa espiritual, dice, y sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entender, hermano, que la iglesia presente, hermano, es la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia, hermano, es el pueblo de Dios. La iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar al reino, no conforme a este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este mundo, sino sean renovados por el entendimiento de vuestra mente. Dice, la iglesia, hermano, es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar al reino de Dios. La iglesia, hermano, es el templo de Dios y es el espíritu del Espíritu Santo. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo. La iglesia, hermano, es una confraternidad espiritual.
cononía, tiene que ver con comunión. La iglesia, hermano, es un ejército comprometido con el reino de Dios. La iglesia, hermano, es la columna y baluarte de la verdad. La palabra, hermano, la iglesia, hermano, es invisible y visible. Invisible porque es espiritual, pero es visible porque este mundo necesita ver la iglesia de Cristo. La iglesia, hermano, es invisible y visible. La iglesia, hermano, es un pueblo con una esperanza futura. Eso es maravilloso, hermano. Y es una de las cosas que más me llenan a mí, hablar del futuro de la iglesia. Dice Jesús, hermano, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Estas palabras de Jesús, hermano, ¿le es suficiente a usted para tomar tranquilidad y saber que Dios, hermano, está venciendo sobre su adversidad? Yo soy muy llorón y de repente me preocupo también. Yo no sé cuántos se identifican con eso. A mí muchas veces me siento preocupado por las cosas que están pasando. Yo necesito, hermano. Yo necesito saber que al Dios al que yo estoy queriendo servir con toda mi mente y todo mi corazón tiene más poder que cualquier adversidad que puede afligir mi vida. Yo necesito aprender. Ahora, yo no sé usted. Yo no sé si usted siente la necesidad de aprender quién es Jesús para usted. Pero Jesús dice que la puerta del Hades, hermano, no prevalecerá contra su iglesia. Y usted es su iglesia. Usted es su iglesia. Rápidamente, hermano, ¿qué representan las puertas? Dice Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significan las puertas? En la antigüedad, hermano, las puertas de una ciudad tenían un significado muy especial. Las puertas, hermano, eran un lugar de autoridad y de gobierno porque era un lugar de protección para la ciudad. Por eso, hermano, esas puertas representaban la fortaleza y la seguridad de esa ciudad. Por eso, las puertas del Hades simbolizan el poder y la autoridad del reino de la muerte y del mal. Hay poder en la muerte, hay poder en el mal, para aquellos que no son parte de la iglesia de Cristo. Pero dice Jesús, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La palabra Hades, hermano, dice que significa el lugar de los muertos y el lugar donde es el reino de la muerte. En el Antiguo Testamento responden al término de hebreo de el Seol. Creo que fue David el que dijo que el Señor no lo va a dejar en el Seol. Hay un lugar, hermano, de autoridad. Si usted no es parte de la iglesia de Cristo. Dice en este contexto, hermano, Jesús está hablando principalmente del poder de la muerte y del reino del mal. Cuando Jesús estuvo en la cruz, hermano, y Él murió, dice la palabra del Señor que Él bajó al centro de la tierra. Y Él fue a declarar que Él era el vencedor sobre la muerte y el mal. Esa es nuestra seguridad. Prevalecer, hermano, significa vencer, dominar, conquistar, derrotar. Jesús promete, hermano, que el poder de la muerte y del mal no podrá destruir a su iglesia. Esta promesa, hermano, Dios la ha cumplido a lo largo de todo el tiempo y Él la seguirá cumpliendo hasta el final de los tiempos. Esa es nuestra seguridad. La mayor prueba de Jesús, hermano, fue su resurrección. Jesús resucitó de los muertos y esa fue la verdad más fehaciente de la conquista de Jesús sobre la muerte. Por eso Pablo pudo decir, hermano, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Dios, hermano, ya nos ha librado del pecado. Mire, hermano, nosotros venimos aquí a escuchar de la palabra del Señor porque necesitamos que el Señor nos limpie de todo pecado. Porque cuando el Señor nos limpia de todo pecado, hermano, Él vence sobre la muerte que estaba sobre la vida de usted y de mí. Pero Él venció a la muerte. La iglesia, hermano, será glorificada con Cristo. Esa es la conquista de la iglesia.
Pero Dios, hermano, va a levantar una iglesia, hermano, una iglesia sin mancha, sin arrugas, santa delante de Dios. En el libro de Apocalipsis, hermano, habla constantemente, hermano, de esa iglesia que Dios va a levantar, que ha prometido una tierra nueva y un cielo nuevo. Porque Dios ha conquistado, hermano. Porque Dios ha conquistado. Ahora yo quiero preguntarte, hermano, y terminar esa predicación con esto. Primeramente, ¿quién es Cristo para ti? Yo quiero que te vayas con ese sentir. Yo quiero que te vayas, hermano, con ese pesar en el corazón de que tú descubras quién es Cristo para ti. Cuando tú lo describas, amado, las cosas van a ser diferentes. Tú vas a mirar la iglesia de una manera diferente. Déjenme compartirles una parte, hermano, y terminamos. El día jueves de oración, en la mañana llegué a la iglesia y regularmente uno llega a orar al Señor y yo no sé usted, pero siempre llegamos al Señor con un montón de cargas, pidiéndole al Señor. Y yo me paré aquí, hermano, me paré en este lugar y viene el marcador. ¿Se recuerdan del estadio? Viene el marcador que los conquistadores de Cristo ya llevaban un gol al mundo. Yo, gloria a Dios. Y después volteé para allá, hermano, y estaba viendo las multitudes. Y algo entró, hermano, y eso lo comparto, hermano, de una manera muy humilde, pero el Señor trajo una carga y un pesar de orar. No siempre, déjeme decirle, realmente no siempre tenemos una carga de orar. Oramos porque necesitamos orar. Pero Dios puso en ese momento una carga dentro de mí de orar. Y cuando yo veía las multitudes, se me venía a la mente cuando Hebreos dice que tenemos esa multitud de testigos. Y que nos dice, por lo tanto, dejen todo pecado. ¿Ya? Recuerda, estoy parafraseando. Y empecé a orar en este momento, hermano, por un corto tiempo empecé a orar, pero el Señor puso mucho mi carga, hermano, por los niños que se iban a sentar en este lugar. Puso mi carga, hermano, por todos los líderes o por los hermanos que iban a estar enseñando la palabra del Señor a los niños. Porque muchas veces, hermano, hacemos nuestra vida de iglesia y muchas veces, hermano, no ponemos la intensidad que debe de tener la vida de la iglesia. Muchas veces, hermano, venimos cansados o venimos con otras prioridades y no ponemos el énfasis que debemos de ponerle a nuestra iglesia. Y yo empecé a orar al Señor, Señor, si tú no salvas, si tú no tocas la vida de estos niños, esos niños no tienen una opción para poder salir conquistadores en esta vida. Señor, si tú no tocas la vida de los padres de esos niños no tienen una garantía de que te van a llegar a conocer. Señor, haz algo, Señor, por esa iglesia, Señor. Señor, haz algo por esa iglesia. Señor, haz algo por mí, Señor. Porque si yo no llego a descubrir el propósito de mi vida solamente va a ser un perder del tiempo. Esa fue la carga en mi oración. Yo quiero poner en ustedes, eso es mío. Yo quisiera poner una carga en el corazón de usted. Por una oración como esa. Una oración de clamor, hermano. La iglesia, hermano, no es una plataforma. No es una plataforma. He descubierto que la iglesia, hermano, es un lugar de sacrificio. La iglesia, hermano, no es un lugar de felicidad donde todas las cosas nos van a ir bien. No. Es un lugar de sacrificio y es un lugar de clamor. Muchas veces nosotros, hermanos, buscamos el éxito en esta vida. Pero el éxito en esta vida aquí se va a quedar. Necesitamos un éxito espiritual, hermano. Y la moneda para ese éxito espiritual es muy diferente a la que nosotros buscamos. Es clamor. Es dolor. Es dolor. Es cuando tú oras, hermano, oras con dolor. Porque Jesús, hermano, sintió dolor cuando fue a la cruz. El Señor, hermano, compró, hermano, con precio de sangre la vida de cada uno de nosotros y Él la compró con dolor, la compró con pasión. Dice que Jesús, hermano, estaba allí en el huerto del Getsemaní. Dice que de Él, sudaba sangre.
Tal vez nosotros no lleguemos a sudar sangre como sudó el Señor. Pero si nosotros queremos tener la moneda del Evangelio y de la iglesia que Jesús está construyendo, nosotros necesitamos clamar y gemir. Necesitamos sentir el dolor. No solamente por nuestras necesidades, sino por las necesidades de los demás. Esa es la iglesia que el Señor está edificando. Y esa es la iglesia que el Señor quiere edificar en tu vida. Ahora yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos escuchando eso o entendemos eso. Vamos a orar, hermano. Pero yo quiero animarle a que cada cosa que usted haga, y mire que si nuestros jóvenes necesitan entender esto, que cada cosa que nuestros jóvenes necesiten hacer, le pregunten al Señor, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Porque la iglesia de hoy, hermano, está en el peligro de que se está diluyendo tanto, como si el Señor, hermano, cambiara de modas. No, el Señor sigue siendo, Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, de la iglesia de hoy. Y es el mismo Dios del futuro. Dios, hermano, dice que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Pero mire, hermano, necesitamos tener una conciencia, no confianza, conciencia limpia de que nosotros estamos en ese lugar para ir con el Señor. De que lo que ustedes y yo estamos haciendo en este tiempo sea lo que Dios nos ha mandado a hacer. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Señor, te doy muchas gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu amor, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu iglesia, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de niños, Señor, que posiblemente en su vida no van a tener otra oportunidad de conocerte a ti, Señor, y llegaron a este lugar a escuchar tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, porque tu iglesia, Señor, es una roca fuerte, Señor. Es una roca firme, Señor, donde nos podemos parar, donde podemos, Señor, donde podemos estar seguros, Señor, sabiendo, Señor, que tenemos un pasado, Señor, lleno de misericordia, Señor, una responsabilidad en el presente y tenemos, Señor, una esperanza, Señor, en el futuro, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que tú hagas la obra, esa obra que tú has comenzado en nosotros, que tú la perfecciones, Señor, hasta el día de Jesucristo, Señor. Padre, que el día de hoy, Señor, podamos ser mejores de lo que fuimos el día de ayer. Padre, que hoy, Señor, aprendamos, Señor, a amarte, aunque sea, Señor, un poco más de lo que lo hicimos el día de ayer, Señor. Padre, ayúdanos a poner nuestra mente y nuestro corazón, Señor, en ti, Señor. En ti, Señor. Tú eres un Dios, Señor, que da libertad, Señor. Tu iglesia, Señor, es una institución, es un lugar orgánico, Señor, donde podemos venir, Señor, y encontramos esa palabra de vida, Señor, que necesitamos, Señor. Esa palabra, Señor, que nos lleva, Señor, a vivir, Señor, en libertad. A vivir, Señor, sin aflicción, Señor. Aun cuando nos encontremos en circunstancias difíciles, aun cuando el cuerpo está enfermo de cáncer, Señor, aun, Señor, cuando no haya nada, Señor, cuando necesitamos tantas cosas, Señor. Pero aún en esa situación, Señor, aún en el cansancio, Señor, aún en la incertidumbre de la vida, Señor, aún en todo ello, Señor, poder confiar en ti, Señor. Poder confiar en ti, Señor, y poder vivir esa libertad que solamente la tenemos en ti, Señor. Esa libertad que solamente la encontramos en Cristo, Señor. Padre, esta iglesia, Señor, está en tus manos, Señor. Padre, nuestras familias, Señor, están en tus manos, Señor. Padre, nuestros corazones, Señor, están en tus manos. Nuestra mente, Señor, está en tus manos, Señor. Padre, alíneala, Señor, a tu propósito, Señor. Que nuestras vidas, Señor, nos sigan igual caminando en esta vida, Señor. Que podamos vivir, Señor, de manera diferente, Señor, de la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Te damos gracias, Padre.
Porque lo que para nosotros es imposible, Señor, para ti, Señor, es posible, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de ser tu iglesia, Señor. De ser, Señor, esa morada del Espíritu Santo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, cuando nos das fuerzas, cuando no tenemos ninguna, Señor. Padre, gracias, Padre amado, Señor, cuando nos haces levantar nuestro rostro, Señor, y pones nuestra mirada, Señor, donde debemos de ponerla, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre. Gracias por ser la iglesia que tú, Señor, estás edificando, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso y maravilloso, Señor, de Jesús. Señor, te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor. Queremos, Señor, aprender, Señor, a ser adoradores, Señor, en espíritu, Señor, y en verdad, Señor. Queremos aprender, Señor, a ser agradables, Señor, delante de tu presencia, Señor. Queremos, Señor, que cuando tú nos mires, Señor, Padre, tú te agrades, Señor, de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia, Señor, que está aquí presente, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.